El ministro del Interior de la Nación, con el señor Guillermo Francos, que tiene la amabilidad de atendernos. Guillermo, muy buenos días. Juana Morín y todo el equipo de Conflicto de Intereses en Radio 10 te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Juan. Buen día al equipo. ¿Cómo están? Gracias por atendernos, No, por favor. Bueno, una semana cargada de novedades, pero empiezo por lo obvio, ¿no? El anuncio de Caputo ayer, se retira el paquete fiscal de la ley Ómnibus. ¿Es una derrota del gobierno? ¿Qué lectura haces? No. Yo no lo miro como derrota porque el capítulo fiscal del proyecto de ley bases tenía referencia a algunos artículos, a bienes personales, al blanqueo, a las retenciones, etcétera, que es un tema que generó varias controversias, discusiones, debates. Entonces, en un momento entendimos que si salía ese capítulo como lo venían modificando y seguramente sumándole las modificaciones que iba a tener en el recinto, iba a ser un galimatías. Entonces, el presidente y el ministro de Economía prefirieron sacar ese capítulo que era menos importante dentro de la ley, no digo que no fuera necesario, digo que era menos importante, y avanzar con el capítulo que era, o los capítulos que son más importantes, que es la parte estructural del cambio que pretendemos para la Argentina. Entonces, hay todas estas normas que tienen que ver con la desregulación, la protección de capitales externos, la defensa de los derechos de los productores, permitir que las pymes inviertan, todas esas cosas están dentro de la parte estructural de la ley, donde entendemos que ha habido muchos consensos y muchos acuerdos, y creo que hay una gran mayoría que está dispuesto a apoyarlo. Claro. Entonces, preferimos avanzar con esa parte y sacar la otra parte fiscal, que la verdad que nos generaba algunas diferencias, ¿no? Entonces, por ese motivo preferimos retirarlo. Claro. ¿Y este mismo capítulo fiscal puede imponerse si se aprueba la delegación de facultades? No, porque nunca los temas, nosotros les planteamos, deléguennos esas facultades y nosotros resolvemos el tema fiscal, pero yo entiendo que eso es una facultad del Congreso, lo marca la Constitución, y los legisladores pretenden que siga siendo una facultad del Congreso. O sea, en eso no va a haber delegación, pero sí se abre una instancia de conversación con los gobernadores y los legisladores que tenemos que aprovechar para ponernos de acuerdo, porque acá hay intereses que son de la nación y hay intereses que son de las provincias, ¿no? O sea, no es que los recursos que nosotros proponíamos aprobar fueran solamente para la nación, iban también para las provincias. Entonces, la idea es conversar sobre esos temas y buscar un entendimiento para llevar adelante, después de esta primera parte que se apruebe, trabajar sobre la otra parte. Yo ya he conversado con algunos gobernadores que están dispuestos a tener esa conversación, porque es el interés de ellos mismos también. Ellos tienen el interés de la nación, por supuesto, y también tienen el interés local, ¿no? ¿Hay hoy un diálogo con los gobernadores? Porque daría la impresión que el jueves por la tarde, si mi información es correcta, se había cortado el diálogo, y entiendo que la respuesta de lo que se denomina la oposición dialoguista fue: vamos el martes a votar artículo por artículo y bánquense el resultado, para hablar en criollo. Vos decís que a partir de esto, bueno, se restablece un diálogo. No, pero yo nunca he perdido el diálogo, Yo sigo conversando con los gobernadores, y he conversado ayer, antes de ayer, de manera que no tengo un problema, al contrario, y con los legisladores y los presidentes del gobierno que tampoco, porque por ahí tenemos diferencias, y me parece que lo que ha hecho el gobierno es una cosa lógica, escucha. Entonces el gobierno escuchó que había varios aspectos de la reforma fiscal que no eran digeribles, digamos, de alguna manera, para los gobernadores, que estaban, porque les afectaba en algún sentido sus aparatos productivos o los intereses de los productores locales, etcétera. Entonces el gobierno dice, bueno, ok, perfecto, entonces entendemos que en esto hay dificultades, trabajemos a ver cómo mejoramos esto y cómo hacemos algo que sea equilibrado, teniendo en cuenta las dificultades que tiene la Argentina hoy. Porque lo importante es, no nos olvidemos que hace solo 45 días que estamos gobernando, un poquito más hoy, digamos, 50 días. 50. Pero digo, que el país no se cambia en 50 días. Entonces, si usted toma la administración de un país con una proyección de 100% mensual de inflación, porque así era el 10 de diciembre, 1,5% diario, con 4 años de gobierno en que la inflación había subido el 1000% en 4 años, 1000% en 4 años. ¿Sí?
Entonces, eso distorsiona toda la economía del país, distorsiona todos los precios relativos de la economía, distorsiona todo, no hay reglas, ¿no? Entonces, ese es el país que tomamos. Entonces, ordenar eso es la primera parte del plan de gobierno del presidente Milei. ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, ¿por qué se obtienen algunos resultados positivos? Si usted quiere, todavía no demasiados, pero sí muy importantes, que tienen que ver con que por primera vez en mucho tiempo el Banco Central pudo comprar 5.000 millones de dólares en estos días, en 50 días, que tiene que ver con que solucionó en gran parte el problema de la deuda comercial. No nos olvidemos de eso. 60.000, entre 50 y 60.000 millones de dólares de deuda comercial, cuyas importaciones estaban paradas porque no había dólares para pagarle, para darle a los importadores para poder entrar su mercadería. ¿Okay? O sea, permisos dados sin capacidad de dólares para bancarlos. Eso fue lo que pasó durante la gestión del ministro Massa. Entonces, el gobierno, ¿qué hizo? Y bueno, empezó a solucionar esos problemas. Hoy ese problema ya no existe. O sea, hoy la actividad productiva puede funcionar porque se puede importar por varios mecanismos que se han adoptado, como el bono, el BOPREAL, que ya se colocó en el mercado, etcétera, etcétera. O sea, se han tomado medidas que solucionan esos problemas urgentes que tenía la economía. Ahora, y usted ve que en los índices de la economía, todo el mundo ya, todos los analistas económicos empiezan a reconocer que ese camino de inflación que lleva a la hiper pegó la curva y está en el sentido contrario. No digo que estemos contentos con eso, no estamos contentos. Sabemos que todavía la inflación es alta y sabemos que vamos a tener meses de inflación alta, pero ya no va a ser la de diciembre, va a bajar. Entonces, lo importante son las tendencias, que las medidas que se tomen tengan impacto y obviamente que el objetivo central del gobierno, y eso el presidente Milei y el ministro Caputo han sido absolutamente claros, el déficit va a ser cero. Para eso, si hay menos ingresos, tenemos que tener menos gastos. ¿Sí? Este es el tema fundamental. Sobre esto me detengo porque justo lo estábamos hablando con Paloma aquí recién. Hacíamos un poco la cuenta a partir del cuadro que publicó el Ministerio de Economía aquel 13 de diciembre en el mensaje grabado del ministro Caputo. Y ayer de alguna manera yo entendí que Caputo cumplía con aquello que preanunciaba el pasado miércoles a través de sus redes sociales, que era esto de: si no se aprueba el capítulo fiscal de la ley Ómnibus, ya estoy viendo cómo voy a recortar por las provincias. ¿Me equivoco? No, bueno, él tiene que recortar gastos de todos lados, ¿no? O sea, como decía recién. Se afila más la motosierra, digamos. Bueno, no, a ver, yo digo, uno tiene que equilibrar gastos y recursos. Hubo un camino planteado de incrementar transitoriamente los recursos por esta vía que generó resistencias en el Congreso. Claramente entonces hay que equilibrar por el lado de los gastos. Ahora, eso no significa que solamente las provincias van a tener que hacer sus ajustes. La nación lo va a seguir haciendo como lo está haciendo. Entonces digo, las provincias también, ojo, yo he hablado con el gobernador de Córdoba, he hablado con el gobernador de Santa Fe, he hablado con el gobernador de Salta, con varios gobernadores que todos están ajustando sus economías, porque hay muchos estados, tanto el nacional como estados provinciales, que han multiplicado sus gastos de una manera insoportable para los argentinos, que son también los que están sufriendo el ajuste. Entonces es lógico que el ajuste hoy sea equilibrado, no solamente de los argentinos en su conjunto, sino a la política a través de los estados provinciales y el Estado nacional. Francos, ¿qué tal? Paloma Boxer lo saluda. Le pregunto por dos puntos específicos. Uno, la transferencia a las provincias, sobre todo para pagar sueldos, pienso sueldos, no sé, docentes o del personal médico que depende de Nación. Y el otro tema es subsidios, que sabemos que ya hay un cronograma de reducción de subsidios a las tarifas vigente, pero le pregunto si lo anunciado ayer por Caputo no aceleraría entonces ese cronograma. Bueno, eso tendría que preguntárselo exactamente, porque el ministro Caputo fue muy claro cuando dijo: ya estamos trabajando con nuestro equipo para ver cómo reducimos gastos para equilibrar con los ingresos, ¿no? Entonces, cómo se van a implementar las distintas medidas es una respuesta que tiene que darle el área del ministro de Economía. ¿Pero todavía no se lo comunicó a los otros ministerios? No, pero sí, me imagino que se va a hacer mucho de eso, ¿no? O sea, no hay lugares donde puedan reducirse gastos que no sean los subsidios, que no sea todo, pero uno tiene que equilibrar la reducción de subsidios con el destino de los subsidios, ¿no? Entonces, el presidente Milei fue muy claro
al inicio, en su primer discurso, el sobrante de plata que haya va a ir a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Entonces, habrá que ver cómo están orientados los subsidios hoy y qué se puede modificar para cumplir exactamente con esa expresión presidencial. Entonces, el que está recibiendo hoy un subsidio y no lo necesita, ese no lo va a recibir más, ¿no? Entonces, yo creo que clasificar el destino de los subsidios es una manera también de reducir el gasto. Entonces dice, bueno, acá no se necesita, acá cortamos. Esa es un poco la intención del gobierno. Ahora, Franco, usted hablaba de los más necesitados, ¿no? Hay 18 millones de pobres en la Argentina, una cifra que todavía no está actualizada, seguramente sea más grande aún, es grave. La mejora en la alimentar y en la UH, que es lo único que se hizo hasta ahora, solo va a 2 millones. Hay otros 16 que todavía continúan desamparados. Y le pregunto también por los jubilados, a los cuales se les viene dando un bono de 55.000 pesos, pero que se mantiene igual desde diciembre hasta febrero, con una inflación que usted lo reconoce es muy alta. Paloma, si no nos aceptan las reformas fiscales que permitan ingresos al Estado para paliar todos estos temas que usted ve, o en parte, porque tampoco es que con eso se puede paliar todo, es muy difícil sacar recursos donde no hay. Entonces, tenemos claro que hay una situación de necesidad, vamos a asistir a los que estén en la peor situación y esperemos que la economía empiece un sendero de recuperación prontamente. Claro. Ahora, no se nos puede pedir lo que no hay. El gobierno no va a emitir dinero porque eso es causal de inflación. Y creo que ya todos los argentinos eso lo tienen claro. Si nosotros salimos a darle a la máquina para pagar subsidios, sabemos que al mes siguiente todas las señales que hemos dado que están afectando, que están impactando positivamente, van a empezar a afectar negativamente. Ministro, no lo va a hacer el gobierno, no lo va a hacer. Ministro, muy buen día, lo saluda Ariel Sac. ¿Qué tal? Bien, en la semana decía Puyaro que él le acercó al gobierno una propuesta que tenía que ver con lo fiscal, pero de sacar recursos de otros lugares, ¿no? De buscar imponer impuestos o alguna tasa a quienes tienen mayores capitales. ¿No existe esa posibilidad? Bueno, yo lo escuché, estuve reunido con el gobernador Puyaro. Yo sé que el gobernador tiene la mejor intención y él defiende los intereses de su provincia, que es una provincia productora de agropecuaria fundamentalmente, aunque tenga también su parte de industrialización de eso, pero digo, yo entiendo la posición del gobernador Puyaro, respeto la defensa que él hace de los intereses de su provincia. Hemos recibido las propuestas, por eso hemos abrido este compás de negociación y de conversación para ver qué podemos hacer desde lo fiscal para resolver los temas de Estado. Ahora, si no pudimos avanzar de esa manera, busquemos la forma de que podamos avanzar, porque la necesidad la tiene todo, la tienen las provincias, como le decía al principio, y la tiene la nación. Bien. Si no tenemos los recursos, hay una sola cosa que es innegociable para el presidente, el déficit, para el ministro de Economía, el déficit cero. Perfecto. No lo negocia. Entonces, o buscamos la forma de obtener ingresos de algún lado, que van a venir también, ¿no? O sea, estamos esperando una buena cosecha. Yo creo que va a haber, en el futuro cercano, va a haber posibilidades de recomponer las arcas públicas, pero estamos en un momento de emergencia. Entonces, si no nos dan los recursos, tenemos que cortar los gastos, no hay otro camino. No hay otro camino. Hay mucha convicción en esto, es importante que todos entiendan. Hay mucha convicción en el gobierno en esto. Claro, tal vez el no se negocia, entonces no se negocia el déficit cero. Exactamente, sí, por supuesto. Después conversamos, yo digo, no hay que ver. A ver, yo entiendo que por ahí se han tomado algunos cruces de declaraciones como agresiones. ¿No? Yo no lo entiendo así. El ministro Caputo, cuando dijo voy a ajustar, no está haciendo una amenaza, está planteando una realidad que a lo mejor se entendió de una manera distinta, y por eso algunos gobernadores reaccionaron. Él lo explicó ayer. Digo, él dijo ayer, nadie más que yo está en desacuerdo con este tipo de impuestos que son contrarios a lo que se necesita en la economía en general. Pero hoy estamos en una situación de emergencia, nadie quiere las retenciones. Pero hoy la Argentina no se financia sin eso. ¿Sí? Entonces yo digo, hay que entender, yo no me asusto con las discusiones, no me preocupa a veces la subida de voz. Yo lo que no hay que perder son los objetivos. Entonces, objetivo de negociar y conversar, totalmente. Ahora, sepamos que no negociamos esto, ¿no? Ahora,
Quiero preguntar, obviamente, por la tensión que surgió con los gobernadores, que usted está reconociendo, primero a partir de aquella expresión en redes sociales del ministro de Economía y después con estos trascendidos que le adjudican al presidente de la Nación respecto de los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a los gobernadores. No, pero yo digo, por eso digo, el presidente es un presidente de convicciones y de temperamento, ¿sí? Entonces, la función en este caso particular mía es en acercar las posiciones en la negociación sin cejar en lo que son los temas que no son negociables. Lo dijo ayer el ministro Caputo, no tenía intención de polemizar en absoluto, algunos legisladores lo tomaron mal, no es esa la intención, no es la intención apretar a nadie ni empujar a nadie, no, lo que queremos es sacar una ley, primero esta parte de la ley y después conversar sobre el tema fiscal, digamos, bueno, a ver cuál es el mejor sistema que nos permita salir de esta situación de dificultades que enfrenta el país y las provincias, la nación y las provincias en su conjunto. Conversémoslo, ¿no? El gobierno nacional escuchó, retiramos el paquete, ok, sentémonos a conversar. Claro. Mientras tanto, van a tener dificultades las provincias y va a tener dificultades la nación. Estamos hablando con Guillermo Francos, ministro del Interior de la Nación, a quien le agradecemos, por cierto, este rato que se está tomando para charlar con nosotros y a través nuestro para charlar con la audiencia. ¿Cómo sigue esto? ¿Se vienen reuniones con los gobernadores? ¿Van a estar convocándolos para los próximos días? ¿Está garantizado el tratamiento de la ley ómnibus el martes? Sí, por supuesto que el martes entendemos va a haber sesión para tratar. Yo digo la ley base, no le quiero decir la ley ómnibus. Perdón, sí. Digamos, ya quedó. Su rol es decir ley base, mi rol es decir ley ómnibus. Sí, hoy me decía un colega suyo, decía él, ¿no? Le sacaron la parte fiscal ahora entre la ley ómnibus y la ley combi. Bueno. No es así, digamos. Yo digo, la realidad es que esta ley bases tiene, como le decía recién al principio, una base que es una parte que es estructural, que son todas las reformas que hacen a la desregulación de la economía, que permitan el crecimiento de la Argentina, el desarrollo económico, etcétera, incrementar el Producto Bruto, todas estas cosas que la Argentina está atada. Entonces, a veces, ¿sabe qué me molesta? Que me vengan a dar clases aquellos que fracasaron durante distintos gobiernos mucho tiempo. Porque, a ver, yo escuchaba hoy a un diputado en una radio de Unión por la Patria decir tienen que seguir el modelo de Israel, que es un modelo de acuerdo de precios entre los sectores productivos y el déficit, y controlar el déficit fiscal, etcétera. ¿Y por qué no lo hicieron? 4 años estuvieron en el gobierno. ¿Por qué no hicieron? Resulta que estuvieron 4 años en el gobierno, dejaron 1000% de inflación y ahora vienen a dar clases. Entonces yo digo, me parece que llamemos a la cosa por su nombre. Aquellos que gobernaron y fracasaron, hoy deberían estar en silencio tratando de que este gobierno le vaya bien. Y el día de mañana, si tienen una propuesta superadora, ganarán las elecciones. Lo que no se entiende es que al gobierno de Alberto Fernández no le hicieron ningún paro con el 1000% de inflación en 4 años, y al gobierno de Javier Milei, recién comenzado a los 45 días, le hacen un paro. Entonces, yo digo, estas cosas hay que ponerlas en la opinión pública para que se entienda. Nosotros no queremos gobernar solos, queremos tener apoyos, queremos tener entendimiento, queremos tener diálogo, pero también no nos pongan palos en la rueda todos los días, ¿no? Francos, le consulto nuevamente, perdón, pero porque los oyentes también nos están haciendo muchas preguntas puntuales, porque claro, quieren saber también el futuro. Ahora que se sacó la reforma, la actualización en las jubilaciones, pero que el gobierno viene diciendo que esta fórmula no es buena, porque a los jubilados no les sirve, ¿no? La fórmula del gobierno anterior. ¿Qué es lo que planean hacer, o qué le parece a ustedes que habría que hacer con la actualización de las jubilaciones? Bueno, la quedó vigente la fórmula que estaba vigente, ¿no? Sí, ¿no la van a cambiar de otra manera? Bueno, el gobierno se propone, intentará con los recursos que tenga, actualizar, dar bonos para que esas jubilaciones no le hagan perder valor adquisitivo a los jubilados, que es una de las prioridades, nosotros lo sabemos, no es que no, a ver, no es un gobierno que venga cruelmente a bajar los ingresos de todo, no, es un gobierno que entiende la situación social, que entiende la gravedad de la economía, está está llevando adelante los mecanismos que tiene hoy en su poder para solucionarlo. No nos permiten algunas cosas el Congreso, no nos ha permitido algunas cosas. Bueno, trataremos de buscar otro mecanismo. Pero el gobierno va a tratar de utilizar sus recursos para mejorar la situación de la gente en la medida de las posibilidades, sin
irnos de aquello que es fundamental, que ya creo que se lo dije como 5 veces, pero quiero que se entienda bien, que es déficit. Sí, sí, se entendió ya el concepto. Ministro, usted sabe que a partir de los anuncios realizados ayer por Caputo, habrá muchos legisladores que encuentren allí un incentivo para ir a votar en favor de lo que propone el gobierno, pero también sigue el desincentivo que significa para muchos la delegación de facultades. ¿Podrían también ahí, en el marco de alguna negociación, retirar las facultades delegadas? Eso, a ver, todos los gobiernos han tenido leyes de emergencia con delegación de facultades. No estamos pidiendo delegación de facultades para temas tributarios, ¿no? Estamos pidiendo para generar agilidad y rapidez en la solución de los problemas de la economía. Entonces, digamos, todos los controles que se necesitan, digamos, supongamos, privatización de empresas. No hay una decisión de privatizar por nuestra cuenta. Hemos acordado pasarlo a la comisión bicameral para que dictaminen en función de lo que encontremos. Lo que no podemos hacer es seguir teniendo déficit en las empresas públicas que son a costa del todo pueblo argentino, por mala gestión, por mala administración. Porque, fíjense, Aerolíneas no terminaron diciendo que tenía superávit. Mentira. Aerolíneas tuvo déficit todo el año 2023. Entonces, digamos, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos seguir subsidiando a los que viajan al exterior, por ejemplo, con pasajes baratos que no tienen nada que ver con el costo de operación de una compañía aérea? Esa es la idea. No, cielos abiertos, que compitan. Entonces yo digo, si la intención del gobierno fuera hacerlo todo con poderes delegados, no aceptaría esto que le estamos diciendo. Entonces nosotros decimos, bueno, ok, nosotros vamos a proponer, después de tratar de equilibrar las cuentas de las distintas compañías, modelos de privatización, de participación privada, de lo que sea, y que vayan a la comisión bicameral y que tengan su posibilidad de opinar sobre esto y decir sí, no, etcétera. Pero algo tenemos que hacer. Si seguimos como estamos, se funde todo, ¿no? Guillermo, obviamente nos quedan, me quedaría charlando y debatiendo sobre cada uno de los puntos. Yo Por eso. Pero quiero aprovechar al máximo estos minutos que nos brindás. ¿Creen que ahora sí tienen los votos para aprobar y darle media sanción a la ley ómnibus esta semana? Mire, yo entiendo que hay un acompañamiento a esta parte de reformas estructurales de la economía argentina, que es un acompañamiento mayoritario. El que no acompaña estas medidas que son de absoluta lógica es que está poniendo palos en la rueda. Uh-huh. Entonces, jugarán los argentinos si no sale la ley. Si le atan las manos al presidente, el presidente va a buscar los mecanismos para salir adelante igual. Pero digo, no se entendería, ¿no? Todos los presidentes tuvieron estas facultades. Entonces, digo, no se entendería que no se apruebe la ley y que le impidan al presidente iniciar un proceso de reforma que nos ponga otra vez en camino, ¿no? Venimos salidos de la ruta hace tiempo. Volvamos a la ruta, ¿no? Entonces la ruta es la ruta del crecimiento, la ruta del trabajo, la ruta de oportunidades, la ruta de la educación, la ruta de la salud. De ahí nos salimos totalmente. Tratemos de llevar otra vez el ómnibus, como dice usted, al eje central de la ruta. Esto es lo que estamos pretendiendo, no es otra cosa. Entonces yo creo que sí, creo que va a haber apoyo. Uh-huh. Espero que haya apoyo. Si no, otra vez frenamos las posibilidades que tiene la Argentina. Mire, me decía el presidente el otro día, y el ministro de Economía también, que en la reunión de Davos, primero que nada, el presidente Milei se convirtió en un personaje internacional, todos quieren escucharlo. Y todo el mundo, en las conversaciones mano a mano, le decían, estamos esperando que salga la ley. Todo el mundo, en el mundo, están mirando el tratamiento de la ley en el Congreso de la Nación. Entonces digo, no es solamente, la gente espera que la Argentina sea otro país en el mundo. La Argentina es un país de enormes posibilidades, es un país que tiene muchas cosas para brindar al mundo, tiene energía, tiene energía verde, tiene alimentos, tiene litio, la Argentina tiene de todo para ofrecer al mundo y todos están esperando que se pueda invertir para llevar esto adelante. Entonces, si perdemos esta oportunidad, cuando queramos acordarnos, no se va a usar más ni petróleo, ni gas, ni litio, ni nada, ¿no? Entonces digo, pongámonos las pilas, ¿no? Hablando de litio. Insisto, me quedaría debatiendo y dialogando y contraponiendo ideas por el resto de la mañana, pero lo tenemos que liberar al ministro del Interior de la Nación. Gracias, Guillermo Francos, por este rato. No, muchas gracias a ustedes, al contrario. Hasta luego.
Hablábamos con el ministro del Interior, Guillermo Francos, les decíamos, la nota del día en conflicto de intereses.